Vamos a contestar nuestra guía para el segundo trimestre. Iniciamos con saberes y pensamiento científico. Número 1. Para preparar uno de sus ricos postres, doña Sofía utilizó los siguientes ingredientes: 2 octavos de aceite, 5 octavos de miel, 6 octavos de leche, 3 octavos de crema. Pregunta: ¿de cuál ingrediente utilizó más cantidad? Pues utilizó más leche. Aquí le estoy poniendo los octavos. 1 octavo, 2 octavos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se fijan, eso sería un entero, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 8 sería un entero. Pero de aceite solamente utilizó hasta aquí, 2 octavos. De crema hasta aquí, 3 octavos. De miel utilizó hasta aquí, que fueron 5 octavos. Y de leche fueron 8 octavos. Si se fijan, desde el inicio hasta el 6 utilizó más leche. Por eso estamos marcando el inciso C. Número 2. Son los números que no son cantidades completas. Se componen de una parte entera y una parte decimal. Aquí estamos hablando de los decimales. Por ejemplo, 1.5. Tenemos una parte entera, que es el 1. Y luego los decimales es .15. Aquí serían 15 centésimos. Número 3. ¿Cuánto es el doble de 1.25? Aquí simplemente vas a sumar 1.25 más 1.25. Lo sumas y te da 2.5 o 2.50. Por eso estamos marcando el inciso B. Son números impares. Los impares son el 5 y el 7. Aquí no se me vayan a confundir. Hay algunos niños que piensan que el 0 es un número impar y no es así. El 0, 2, 4, 6 y 8 son números pares. Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 5 y 6. En esta imagen observamos que una niña se está midiendo y ella observa que mide 1,60 o 160 centímetros. Pregunta número 5. ¿Qué unidad de medida permite calcular la distancia, pero también la altura? En este caso es el metro. Número 6. Si Daniela mide 160 centímetros, ¿cuántos metros mide? Ella mide 1.6 metros. Porque aquí tenemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. Y 0.6 metros o 0.60 metros es igual a 60 centímetros. Si tú sumas 1 más 0.6 te da 1.6, que es el que tienes aquí. Si tú sumas 100 más 60, te dan 160, que son los que tenemos acá. Aquí los tenemos como en centímetros y aquí en metros. Número 7. Unidad de medida de la masa que equivale a 1000 gramos. Aquí estamos hablando del kilogramo. Un kilogramo es igual que 1000 gramos. Número 8. Es una magnitud que expresa la cantidad de materia presente en un cuerpo y objeto. Aquí hablamos de la masa. Número 9. Es el exceso de masa corporal que no está dentro del indicador saludable de acuerdo con el índice de masa corporal, sobrepeso. Cuando nosotros tenemos sobrepeso, ya decimos que estamos gorditos porque tenemos más índice de masa corporal. Número 10. Es la insuficiencia de la ingesta de alimentos que aportan nutrientes y proporcionan energía para el desarrollo óptimo de las personas y el funcionamiento adecuado del organismo. Se caracteriza por la pérdida de masa corporal, desnutrición. Número 11. Unidad de medida utilizada para obtener la magnitud de la masa, kilogramo. Número 12. Unidad de medida utilizada para obtener la magnitud de la capacidad, litro. Número 13. Son algunas de las funciones vitales que caracterizan a todos los seres vivos: nutrición, respiración y reproducción. Número 14. Es el proceso mediante el cual los seres vivos toman alimentos del medio con el fin de obtener energía suficiente para todas las funciones que realizan. Nutrición. Número 15. Conjunto de procesos para que a partir de nutrientes como la glucosa y el oxígeno se formen energía y se deseche el gas llamado dióxido de carbono. Respiración. Número 16. Capacidad de un organismo para formar nuevos seres de su especie, ya sea sexual o asexual. Aquí hablamos de la reproducción. Seguimos con lenguajes.
Observa la siguiente imagen y responde las preguntas de la 1 a la 4. Un hombre joven y delgado salió a pasear alegremente con su peludo y tranquilo perro. Número 1. ¿Es un verbo indicativo? Es salió. Número 2. ¿Es un verbo infinitivo? Pasear. Recuerden que los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Y aquí el que tenemos es pasear. Número 3. Es un adverbio. Alegremente. Número 4. Es un adjetivo. Joven. Número 5. Elige la frase escrita correctamente de acuerdo a la concordancia de género gramatical y número. Los árboles están muy grandes. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. Ayer llegué muy tarde al trabajo y mi jefe se puso como fiera. Pregunta número 6. ¿Cuál sería el sentido literal de la frase anterior? Es el inciso A. Mi jefe se enojó mucho. Número 7. En sentido figurado, ¿qué quiso decir la frase? Que mi jefe se convirtió en león porque se puso como fiera. Recuerden que es como a él se le afigura. Por eso habla del sentido figurado. Número 8. Es una obra escrita u oral que utiliza el lenguaje para crear un mundo de ficción o reflexión. Busca expresar la visión personal del autor o provocar emociones y reflexiones en el lector. Aquí hablamos de un texto narrativo. Identifica el género narrativo de cada texto. Número 9. Érase una vez una niña que lucía una hermosa capa de color rojo. Como la niña lo usaba muy a menudo, todos la llamaban Caperucita Roja. Este es un texto de tipo cuento. El unicornio era un caballo blanco con patas de antílope, ojos y barba de chivo y un cuerno en la frente. Los unicornios solo podían ser vistos por personas bondadosas y puras de corazón. Esto es un tipo mito. Un lobo pensó un día cambiar su apariencia para obtener comida más fácil. Así que se metió dentro de un traje de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando al pastor. Sin embargo, en la noche, el pastor entró buscando la cena para el siguiente día y tomó al lobo creyendo que era una oveja y lo sacrificó. Moraleja: según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. Aquí hablamos de una fábula. Recuerdan que las fábulas siempre están acompañadas de una moraleja. Número 12. Hace muchos años aparecía en Xochimilco la figura de una mujer vestida de blanco, la cual cruzaba las calles de la ciudad mientras lamentaba: ¡ay, mis hijos! Este es una leyenda. Recuerdan que es la leyenda de la Llorona. Número 13. Existen del tipo informativo, crítica o analítica y literaria. Se enfocan en comentar sobre alguna obra y analizar su contenido. Esto es una reseña. Número 14. En esta actividad participan dos personas o grupos que tienen posturas opuestas, dialogan, discuten, intercambian y exponen diversas ideas argumentadas. Aquí hablamos de un debate. Número 15. En un debate es el encargado de explicar las reglas, el tiempo que dispone cada participante para dialogar y la mediación de preguntas y respuestas. Es el inciso C, moderador. Número 16. En un debate es quien determina la objetividad y el argumento de las opiniones. Debe asegurar que ambas partes fueron tratadas en igualdad de circunstancias. Aquí hablamos de un evaluador. Seguimos con ética, naturaleza y sociedades. Número 1. Periodo de la historia de México que fue gobernado por Porfirio Díaz y duró de 1877 a 1911. Inciso B. Porfiriato. Número 2. Conflicto armado que se desarrolló de 1910 a 1917 y cuyo objetivo inicial fue ponerle fin al gobierno de Porfirio Díaz. Inciso D. Revolución Mexicana. Número 3. Son personajes destacados que actuaron en diversos momentos del proceso revolucionario. Fueron Emiliano Zapata, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, excepto Andrés Manuel López Obrador. Número 4. La desigualdad social, falta de libertad política, despojo de tierras a campesinos,
censura a la libertad de expresión. Son algunas de las causas de la Revolución Mexicana. Número 5. Es el derecho que tienen las personas de elegir libremente la religión y las creencias que deseen profesar y cambiarlas si así lo desean. Inciso B. Libertad de culto. Número 6. Forma de gobierno y organización de un Estado donde el poder público es ejercido por representantes del pueblo y un gobierno. Inciso A. República. Número 7. Actos o manifestaciones que expresan falta de respeto, rechazo o desprecio a las características, convicciones u opiniones de las personas por ser diferentes o contrarias. Inciso D. Intolerancia. Número 8. Esto forma de afectar, lastimar u obligar a una persona a actuar en contra de su bienestar, sus intereses o voluntad por razón de su género, niña o niño, mujer u hombre. Inciso C. Violencia de género. Número 9. Se refiere a las situaciones como la pobreza, el desempleo, la contaminación ambiental, la falta de acceso a servicios de salud, vivienda o educación. Inciso A. Violencia estructural. Número 10. Se entiende como la diferencia entre mujer y hombre tradicionalmente, pero existen diferentes grados y diferencias en la identidad sexual hasta llegar a la diferencia individual. Inciso D. Diversidad de género. Número 11. Consiste en tratar de forma inadecuada y abusiva a las niñas, los niños y los adolescentes. Inciso B. Maltrato infantil. Número 12. Ocurre cuando una persona ejerce su poder de dominación y control contra una niña, un niño o adolescente para obtener placer sexual. Inciso B. Abuso sexual. Número 13. Se trata de un juicio sobre una persona, elaborado de forma anticipada. Es una idea o creencia que se tiene de las personas fundada en expectativas previas con otros. Inciso A. Perjuicio. Identifica el tipo de perjuicio en cada caso. Creer que alguien que tiene riqueza la consiguió por medios injustos ilícitos. Inciso C. Perjuicio social. Número 15. Asumir que el hombre tiene que llevar a cabo las tareas más pesadas porque la mujer no es capaz de realizarlas. Inciso B. Perjuicio de género. Número 16. Creer que una persona en silla de ruedas no puede realizar algún deporte. Inciso D. Perjuicio basado en diferencias físicas. Del humano y lo comunitario. Número 1. Es un tipo de placer producto de las sensaciones corporales a través de los sentidos como el gusto por un beso, una caricia o una comida especial. Inciso D. Placer físico. Número 2. Es un tipo de placer fruto del juego. Se percibe al recrearnos y al hacer deportes. Inciso A. Placer lúdico. Número 3. Es un tipo de placer que se experimenta ante una idea compleja, al resolver un problema difícil, al leer y comprender una buena obra, al descubrir la realidad por cuenta propia, lo que genera una sensación de satisfacción. Inciso C. Placer intelectual. Número 4. Es un tipo de placer que resulta de la conexión con los demás, de la empatía, del amor, del compañerismo, la amistad u otros. Inciso B. Placer emocional. Número 5. Es una necesidad humana de ser parte de un grupo, de saber que se puede contar con otros, sentirse a gusto y en confianza. Inciso A. Pertenencia. Número 6. Se trata de un enfoque que combina la reflexión y el análisis para crear un plan sólido para lograr objetivos de manera efectiva y eficiente. Inciso C. Pensamiento estratégico. Número 7. Es una capacidad para desarrollar la creatividad. Ante un problema, ayuda a poner un montón de posibilidades y pensar en muchas respuestas. Inciso D. Pensamiento divergente. Número 8. Las siguientes son necesidades primarias: alimentación, refugio y vestimenta, excepto transporte. Número 9. Las siguientes son necesidades secundarias: recreación, educación, cultura, excepto
agua potable. Número 10. Es la necesidad de ser querido, ser amado, valorarse uno mismo, lo que eleva la autoestima y refuerza el carácter para evitar abusos. Inciso C. Necesidad afectiva. Número 11. Es la necesidad de protección contra peligros que se cubre cuando se vive seguro, en una casa, con un trabajo, en un ambiente libre de violencia. Inciso B. Necesidad de seguridad. Número 12. Es la necesidad de sentirse parte de un grupo o una comunidad que lo apoyen para desarrollarse íntegramente. Inciso A. Necesidad social. Número 13. Es la necesidad de entender que es aceptable sentir enojo, tristeza, alegría u otro, comprender los sentimientos y lograr un sano autocontrol. Inciso D. Necesidad emocional. Número 14. Plataforma de videos donde se suben contenidos de cualquier tipo. Los usuarios la utilizan para entretenerse, informarse, aprender y compartir ideas. Inciso B. YouTube. Número 15. Aplicación de mensajería instantánea donde se comparten fotos, videos, documentos y mensajes de texto. Inciso C. WhatsApp. Número 16. Se publican mensajes cortos de hasta 280 caracteres, además de fotos, videos y enlaces. Inciso D. X, antes llamado Twitter.